Oppenheimer, líder del proyecto Manhattan, cambió para siempre el curso de la historia con la creación de la bomba atómica, cuyo poder destructivo cambió el mundo. Un genio atrapado entre su brillante contribución científica y las consecuencias irreparables de su invención en la humanidad. Enfrentó acusaciones de comunismo que destruyeron su reputación, siendo sometido a un juicio público lleno de tensiones políticas. Se opuso a la bomba de hidrógeno, temiendo que llevara al mundo a un conflicto aún más devastador y sin retorno. A pesar de ser el arquitecto de la bomba, Oppenheimer nunca dejó de cuestionar su legado y la moralidad de sus decisiones científicas. En 1963, recibió el premio Enrico Fermi, un intento tardío de restaurar su honor, aunque nunca reparó su daño público. La culpa por su creación y el horror de su impacto lo perseguirían hasta su último día, sin encontrar consuelo ni paz. En 1967, falleció dejando un legado complejo, lleno de contradicciones, que aún sigue siendo debatido y analizado por generaciones futuras. George Robert Oppenheimer nació en 1904 en Nueva York, en el seno de una familia judía alemana acomodada. Desde niño mostró un talento excepcional para las matemáticas y las ciencias, pero su mente inquieta también lo llevó a interesarse por la literatura, la filosofía y las lenguas clásicas. Durante su juventud, ingresó en la Universidad de Harvard, donde destacó rápidamente en física teórica. Su capacidad para absorber conocimiento era asombrosa, completando su licenciatura en solo 3 años y mostrando una inclinación natural hacia el pensamiento abstracto. Su pasión por la investigación lo llevó a Europa, el epicentro del avance científico de la época. En la Universidad de Cambridge, bajo la tutela de Ernest Rutherford, Oppenheimer intentó adentrarse en el mundo experimental, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera vocación estaba en la teoría. Su estancia en Inglaterra estuvo marcada por episodios de ansiedad y crisis personales, lo que reflejaba su lucha interna entre la excelencia y la presión académica. Sin embargo, su destino cambió cuando viajó a Alemania para estudiar en la Universidad de Göttingen con el renombrado físico Max Born. En este entorno, Oppenheimer entró en contacto con los principios de la mecánica cuántica, una disciplina revolucionaria que daría forma a toda su carrera. Bajo la dirección de Born, Oppenheimer realizó contribuciones fundamentales a la física cuántica, trabajando en la aproximación Born-Oppenheimer, que permitía simplificar cálculos en sistemas moleculares. Su reputación como teórico excepcional creció, permitiéndole regresar a Estados Unidos con una posición académica en la Universidad de California, en Berkeley. Allí, Oppenheimer se convirtió en una de las mentes más influyentes de la física, no solo por su talento, sino también por su carisma y capacidad para inspirar a sus estudiantes. Sus clases eran dinámicas, combinando ciencia con referencias filosóficas, lo que le otorgó una reputación única en el mundo académico. Sin embargo, su influencia no se limitó al aula. Su interés por la política y la filosofía lo acercó a círculos intelectuales progresistas, algo que con el tiempo generaría sospechas en su contra. A medida que la comunidad científica avanzaba en el estudio del átomo, Oppenheimer se encontraba en la posición perfecta para convertirse en una pieza clave en el desarrollo de la mayor revolución tecnológica de la época. Su nombre ya era reconocido entre los físicos más importantes de su generación, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre con el llamado del gobierno de los Estados Unidos. En medio de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se enfrentaba a la posibilidad de que las potencias del eje
desarrollaran armas nucleares antes que ellos. La urgencia por adelantarse en esta carrera llevó al gobierno estadounidense a crear el Proyecto Manhattan, un programa ultrasecreto destinado a la construcción de la primera bomba atómica. En la búsqueda de un líder con el conocimiento y la visión para encabezar esta misión, las autoridades fijaron su atención en J. Robert Oppenheimer, un físico teórico brillante, cuya mente aguda y carisma lo habían convertido en una de las figuras más respetadas de su generación. Su dominio de la mecánica cuántica y su red de contactos dentro de la comunidad científica eran invaluables para el éxito del proyecto. Aunque Oppenheimer no tenía experiencia previa en proyectos militares, su intelecto, liderazgo y habilidad para conectar ideas lo hicieron el candidato perfecto. Consciente de los riesgos y de la magnitud del desafío, aceptó el puesto como director científico del proyecto. No era solo una cuestión de investigación científica, era una carrera contra el tiempo, una batalla que definiría el futuro de la guerra y de la humanidad. Bajo su liderazgo, se reclutaron algunos de los mejores físicos del mundo, entre ellos Niels Bohr, Enrico Fermi y Richard Feynman, quienes desempeñarían roles fundamentales en la misión. Pero con cada avance en el proyecto, Oppenheimer comprendió el peso de la responsabilidad que había asumido. Para convertir esta idea en una realidad, se estableció una base secreta en Los Álamos, Nuevo México, donde se llevarían a cabo los experimentos nucleares más avanzados jamás concebidos. La ubicación fue cuidadosamente seleccionada para mantener el sigilo absoluto. Oppenheimer no solo supervisó la construcción del laboratorio, sino que también desempeñó un papel crucial en la selección y dirección de los científicos que trabajarían en el proyecto. La presión era inmensa. Había enormes dificultades técnicas, riesgos de seguridad y un constante temor de que los nazis estuvieran más avanzados en la investigación nuclear. A pesar de los desafíos, el equipo trabajó con una dedicación inquebrantable, impulsado por la convicción de que su éxito podría cambiar el rumbo de la guerra. Oppenheimer fomentó un ambiente de colaboración, donde las mentes más brillantes intercambiaban ideas revolucionarias, aunque el peso de la responsabilidad lo consumía cada vez más. El conocimiento de que estaban creando una bomba capaz de aniquilar ciudades enteras lo atormentaba en silencio, mientras intentaba mantener el equilibrio entre su compromiso con la ciencia y sus principios morales. Este periodo definió su legado, pero también marcó el inicio de sus mayores dilemas personales. Para materializar el ambicioso Proyecto Manhattan, era esencial establecer una instalación que ofreciera aislamiento y seguridad. Tras una evaluación meticulosa, se eligió una meseta remota en Los Álamos, Nuevo México, como el sitio ideal. La ubicación garantizaba la confidencialidad y estaba cerca de recursos logísticos clave. Bajo la dirección de J. Robert Oppenheimer, se construyó un complejo que albergaría a científicos, ingenieros y personal militar, todos dedicados a desarrollar una bomba atómica funcional. La tarea no solo implicaba erigir edificios, sino también crear un entorno propicio para la innovación científica en condiciones de absoluto secreto. Los Álamos se convirtió en una microciudad autosuficiente. Se establecieron viviendas, instalaciones de investigación y servicios básicos para las familias de los trabajadores. A pesar de esto, la atmósfera estaba cargada de urgencia. Los científicos trabajaban sin descanso, conscientes de que cada día era crucial en la carrera nuclear. Oppenheimer fomentó un ambiente donde las ideas fluían libremente, pero siempre dentro de los estrictos límites de seguridad. Gracias a esta estrategia, se lograron avances significativos en poco tiempo, consolidando a Los Álamos como el epicentro de la innovación nuclear.
La vida en Los Álamos estaba marcada por el secreto y la segregación del mundo exterior. Las comunicaciones eran censuradas y el personal tenía prohibido discutir detalles del proyecto incluso con familiares cercanos. Esta atmósfera de confidencialidad absoluta generaba tensiones y desafíos personales para quienes residían allí. Sin embargo, también surgió un fuerte sentido de comunidad y propósito compartido entre los habitantes. Las mentes más brillantes de la época, incluyendo a figuras como Enrico Fermi, Richard Feynman y Niels Bohr, colaboraban estrechamente, intercambiando ideas y superando obstáculos técnicos que parecían insuperables. A medida que el proyecto avanzaba, las pruebas y experimentos se intensificaron. Se llevaron a cabo ensayos con materiales fisionables y se desarrollaron diseños innovadores para el ensamblaje de la bomba. La presión por obtener resultados era inmensa, y cada pequeño avance se celebraba como una victoria en la lucha contra el tiempo. Oppenheimer, aunque cargando con el peso de la responsabilidad, continuaba siendo una figura central de inspiración y liderazgo. Su capacidad para coordinar esfuerzos y mantener la moral alta fue crucial para el éxito del proyecto. Finalmente, tras meses de trabajo incansable, Los Álamos estaba listo para realizar la prueba definitiva que demostraría el poder destructivo de la energía nuclear. Tras años de investigación en Los Álamos, el proyecto Manhattan alcanzó su clímax con la prueba nuclear Trinity. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, los científicos se prepararon para detonar la primera bomba atómica de la historia. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectación. Nadie sabía con certeza cuál sería el resultado de liberar una cantidad tan colosal de energía. J. Robert Oppenheimer, consciente del peso histórico del momento, observaba con una mezcla de orgullo y aprensión. A las 5:29 a.m., la bomba explotó, iluminando el cielo y creando una nube en forma de hongo que se elevó a más de 12 kilómetros de altura. El éxito de la prueba confirmó la viabilidad de las armas nucleares y marcó el inicio de una nueva era. Las reacciones entre los presentes fueron diversas. Mientras algunos celebraban el logro científico, otros, como Oppenheimer, comenzaron a ponderar las implicaciones éticas y morales de su creación. Se dice que Oppenheimer recordó una frase del Bhagavad Gita: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Esta cita reflejaba su comprensión del poder destructivo que habían desatado y las posibles consecuencias para la humanidad. La prueba Trinity no solo demostró la capacidad técnica de los científicos, sino que también planteó profundas cuestiones sobre el uso de tal poder y la responsabilidad que conllevaba. Con el éxito de la prueba Trinity, el mundo entró en una nueva era nuclear. Las noticias del logro llegaron rápidamente a los líderes militares y políticos, quienes vieron en la bomba atómica una herramienta decisiva para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Poco después, en agosto de 1945, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron devastadas por bombas atómicas, lo que llevó a la rendición de Japón y al final del conflicto. Sin embargo, estas acciones también mostraron al mundo el horror y la devastación que las armas nucleares podían causar. Para Oppenheimer y muchos de sus colegas, el uso de la bomba en Japón fue motivo de profunda reflexión y conflicto interno. Aunque el objetivo era acelerar el fin de la guerra y salvar vidas, las imágenes de destrucción masiva y sufrimiento humano llevaron a cuestionar si habían hecho lo correcto. Oppenheimer, en particular, se convirtió en un defensor del control internacional de la energía nuclear, abogando por la regulación y prevención de una carrera armamentista. El éxito técnico del proyecto Manhattan se vio ensombrecido por las realidades morales y éticas de su aplicación, dejando una marca indeleble en la conciencia de quienes participaron en él.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y el uso devastador de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, José Robert Oppenheimer comenzó a reflexionar profundamente sobre las implicaciones éticas de su trabajo en el Proyecto Manhattan. Consciente del poder destructivo que había ayudado a desatar, se convirtió en un firme defensor del control internacional de la energía nuclear, abogando por la cooperación entre naciones para prevenir una carrera armamentista nuclear. En 1947, aceptó el cargo de director del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, donde buscó distanciarse de las presiones políticas y enfocarse en la investigación académica. Sin embargo, durante la era del macartismo, Oppenheimer fue objeto de escrutinio debido a sus asociaciones pasadas con individuos vinculados al comunismo. En 1954, fue sometido a una audiencia por la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, donde se cuestionó su lealtad y se le revocó su autorización de seguridad. Este evento dañó significativamente su reputación y lo marginó de la política nuclear estadounidense. A pesar de este revés, continuó contribuyendo al campo de la física teórica y recibió reconocimientos internacionales por su trabajo, incluyendo distinciones en Francia y el Reino Unido. En sus últimos años, Oppenheimer buscó reconciliarse con su legado y las consecuencias de sus contribuciones científicas. Pasó tiempo en su residencia en la isla de San John, en las Islas Vírgenes, donde disfrutaba de la tranquilidad y la navegación. A pesar de los desafíos personales y profesionales, continuó participando en debates sobre el papel de la ciencia en la sociedad y la responsabilidad ética de los científicos. En 1963, fue honrado con el premio Enrico Fermi, un reconocimiento tardío de su país por sus aportes a la física. Su salud comenzó a deteriorarse y en 1965 fue diagnosticado con cáncer de garganta, posiblemente debido a su hábito de fumar. Aunque recibió tratamientos médicos, su condición empeoró rápidamente. A medida que la enfermedad avanzaba, Oppenheimer pasó sus últimos meses rodeado de su familia y reflexionando sobre su legado. Finalmente, falleció el 18 de febrero de 1967 en Princeton, a los 62 años. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar cerca de su hogar en St. John, cumpliendo con sus deseos finales. A pesar de la controversia en torno a su figura, el impacto de su trabajo sigue siendo objeto de estudio y debate. En las décadas siguientes, Oppenheimer fue parcialmente reivindicado, y su nombre quedó inmortalizado como una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer pasó de ser un héroe nacional a un hombre bajo sospecha. En plena era del macartismo, el gobierno de Estados Unidos veía con desconfianza a figuras con conexiones políticas comunistas. Su postura crítica contra la proliferación nuclear lo convirtió en un blanco de persecución. Aquellos que antes lo aclamaban, ahora lo veían como una amenaza. En 1954, fue sometido a un proceso en la Comisión de Energía Atómica. Durante semanas, fue interrogado sobre su vida y relaciones personales. A pesar de la falta de pruebas de traición, la presión política era alta. Los sectores más conservadores querían despojarlo de su poder. A pesar de sus esfuerzos para defenderse, el juicio estaba diseñado para condenarlo. La actitud de Oppenheimer contrastaba con la hostilidad de los inquisidores, quienes lo presionaban con preguntas infundadas. El testimonio de Edward Teller, quien apoyó el desarrollo de la bomba de hidrógeno, contribuyó a su caída. Al final, su autorización de seguridad fue revocada, terminando abruptamente su carrera científica en el ámbito gubernamental. La revocación de su autorización significó que Oppenheimer no podría participar en futuros proyectos gubernamentales. Su nombre fue desacreditado públicamente y su carrera como asesor de defensa
quedó destruida. Después del juicio, se retiró de la vida pública y aceptó un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Aunque seguía siendo respetado como científico, su influencia política se desvaneció. Oppenheimer siguió activo en la academia, pero la amargura del juicio nunca lo dejó. A pesar de sus esfuerzos, sus ideas sobre el control de armas nucleares fueron ignoradas por un gobierno que ya no lo veía como una figura clave. Su legado, aunque marcado por la controversia, seguía siendo relevante en Europa y otros países. Aunque se sentía marginado en su país, todavía fue invitado a importantes conferencias internacionales, donde su voz resonaba con una experiencia única. Finalmente, su salud se deterioró. Aunque recibió el premio Enrico Fermi en 1963, no logró ver una completa restauración de su reputación en su país. La amargura de ser tratado como un traidor lo acompañó hasta su muerte en 1967. Fue un hombre dividido, recordado tanto por su contribución científica como por la tragedia de haber sido rechazado por aquellos a los que sirvió. Con el paso de los años y tras la pérdida de su autorización de seguridad, Oppenheimer quedó marcado no solo por sus contribuciones científicas, sino también por las consecuencias de sus decisiones. La bomba atómica, que él ayudó a crear, pasó a ser vista como un instrumento de muerte masiva, y el miedo de la humanidad a su uso se convirtió en una constante. A pesar de los logros que alcanzó, su legado se volvió controvertido y su figura fue constantemente cuestionada. A medida que la Guerra Fría avanzaba, las armas nucleares se convertían en el centro de la geopolítica global. Oppenheimer, quien alguna vez creyó que la ciencia podía ser un medio para la paz, ahora se veía atrapado entre su responsabilidad moral y las decisiones tomadas durante la guerra. Su crítica a la proliferación nuclear y su defensa de la cooperación internacional eran vistas por algunos como valientes, mientras que otros lo veían como alguien que no había hecho lo suficiente para detener lo que había ayudado a crear. Este conflicto interno lo acompañó durante toda su vida, y su imagen pública nunca se restauró completamente. Fue un hombre que pasó de ser un héroe nacional a una figura demonizada por su propia creación. Aunque la ciencia lo recordaría como uno de los más grandes físicos de su tiempo, la historia lo veía con una moral compleja. A pesar de su marginación política y del desdén de muchos de sus compatriotas, Oppenheimer continuó siendo una figura clave en la discusión sobre el control de armas nucleares. Sin embargo, su relación con el gobierno de Estados Unidos se había roto irrevocablemente y su participación en la política internacional fue nula. Recibió el premio Enrico Fermi en 1963, un intento tardío de revalidar su figura, pero su reputación nunca se restableció por completo. Oppenheimer pasó sus últimos años aislado, buscando un espacio para reflexionar sobre su trabajo y su legado. Aunque su salud se deterioraba rápidamente debido al cáncer de garganta, se mantenía activo en sus escritos y en algunas conferencias, donde compartía su perspectiva sobre la ética de la ciencia. Sin embargo, siempre llevaba consigo el peso de lo que había ayudado a crear. En 1967, Oppenheimer falleció a los 62 años. Su muerte cerró un capítulo de la historia científica, pero su legado siguió siendo objeto de debate durante décadas. El hombre que había ayudado a cambiar el curso de la historia murió atrapado por la magnitud de las implicaciones de su propio trabajo. Oppenheimer es recordado como un hombre cuyas decisiones marcaron el curso de la historia. La creación de la bomba atómica, uno de los mayores logros científicos del siglo XX, también se convirtió en su mayor carga, aunque muchos lo ven como uno de los más grandes científicos de la historia. Su nombre
está inextricablemente ligado al sufrimiento causado por su propia invención. Su figura se convirtió en un símbolo de la consecuencia moral de la ciencia cuando se usa sin considerar sus implicaciones. En los años posteriores a su muerte, el debate sobre su legado se intensificó. Algunos lo consideraban un héroe que había puesto fin a la guerra, mientras que otros lo veían como un villano, el hombre que había desatado el espectro de la destrucción nuclear sobre la humanidad. El dilema ético que él enfrentó sigue siendo relevante hoy en día. ¿Es la ciencia responsable de sus aplicaciones? ¿O es responsabilidad de la sociedad regular y manejar el conocimiento? Oppenheimer nunca dejó de preguntarse sobre la magnitud de las consecuencias de su trabajo. Hoy en día, el legado de Oppenheimer sigue siendo un tema de discusión y reflexión. Su impacto en la ciencia, la política y la ética no puede ser minimizado. El mundo nunca podrá olvidar que fue el hombre detrás de la invención de la bomba atómica. Sus elecciones y su participación en el proyecto Manhattan cambiaron la naturaleza de los conflictos bélicos y la seguridad internacional para siempre. Aunque la bomba no fue la única de sus contribuciones científicas, fue la más significativa porque transformó el poder y la naturaleza de la guerra. A pesar de su retiro, su influencia sigue presente, y las decisiones que tomó en sus últimos años de vida continúan siendo relevantes. Oppenheimer no solo fue una víctima de su propia creación, sino también un hombre profundamente consciente de que sus acciones afectarían a las generaciones futuras. Su historia es un recordatorio del equilibrio delicado entre el poder de la ciencia y la necesidad de reflexión ética al aplicarla. En ese sentido, su legado está marcado tanto por sus logros como por los dilemas morales que dejaron atrás.